Quiero darle la bienvenida a todos. Realmente le doy gracias al Señor que podamos tener la salud, los medios, las posibilidades de estar reunidos hoy. Y gracias de verdad por el esfuerzo y el sacrificio que hacen para poder estar aquí con las condiciones que tenemos hoy, y gloria a Dios por eso. Allá en casa les mandamos un saludo igual. Deseamos que estén aquí con nosotros, no escondemos el deseo, pero entendemos, y desde allá les mandamos un abrazo. De verdad que gracias también por congregarse con nosotros, al menos de esta manera también. Aquí los estamos allá y aquí juntos para adorar al Señor y para crecer en su palabra. El jueves pasado empezamos el estudio del capítulo 4 de la carta de Filipenses y pudimos observar los primeros 3 versículos del capítulo 4. Quiero pedirles a todos si pueden abrir sus Biblias en la carta de Filipenses, en el capítulo 4, por favor. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Como les conté, estudiamos el jueves pasado en el estudio bíblico de la iglesia los primeros 3 versículos. Y quiero invitarte, si no estuviste presente, que puedas tratar de observarlo y de ver el estudio, ya que es importante y creo que sería de gran bendición para ti. Lo pusimos, creo que ayer, disponible el video ahí en el WhatsApp de la iglesia. Si usted no está allí, déjemelo ver a mí o a algún otro y le hacemos llegar el link. Nada más apretan el link en el celular y pueden ver desde YouTube el video del estudio. Hoy vamos a estudiar juntos, versículos 4 al 7. Y el jueves vamos a estudiar del 8 al 9. Así que quiero invitarlos a todos, ya sea hoy, también el jueves, para que podamos unirnos por Zoom y podamos estudiar este precioso capítulo. El próximo domingo va a estar el pastor Maynor Agüero, un amigo cercano, y él va a estar compartiendo del versículo 10 al 16. Y luego el siguiente jueves yo estaré terminando el capítulo. Dice así, Filipenses, capítulo 4, versículo 1 al 9. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Esta es la palabra de Dios. Vamos a pedirle que el Señor nos guíe en el estudio de esta sección tan bonita. Padre, venimos aquí
juntos, unidos, Señor, pidiendo tu guía para entender, comprender, interpretar y al mismo tiempo aplicar a nuestras vidas lo que has dicho en el texto. Padre, no queremos hacer esto en nuestra capacidad. Te suplicamos nos permitas hacerlo en tu capacidad y que lo que has dicho en el texto, la intención que tenías con lo que has dicho en el texto, Padre, se vuelva revelante en esta mañana para nosotros y nos capacite para salir a practicarlo para tu gloria. Transfórmanos en esta mañana, impáctanos con tu palabra, que se cree una enseñanza, Señor, que nos instruyas para volver esto nuestra disciplina, nos permitas reconocer si hay error en nosotros y también nos ayudes a corregirlo. Todo para tu gloria, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Lindo pasaje, ¿verdad? Preferido pasaje. Voy a tratar de condensar capítulo 1, 2 y 3 de la carta, lo cual es muy duro, pero lo voy a hacer imperfectamente, pero para poder colocarlos en un buen contexto. Por favor, vayan a capítulo 1. El capítulo 1 nos deja ver dónde está Pablo y qué le está pasando a Pablo. O sea, dónde está Pablo y en qué situación está, que dice lo que dice en capítulo 4. Eso ayuda mucho a entender, porque creo que Pablo no estaba bromeando. Entonces, capítulo 1, versículo 12 dice: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera, mis prisiones, está en la cárcel, mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Versículo 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces, está en una situación dura, de la que posiblemente no salga. Está en un tiempo de enorme presión y de enorme ansiedad. No sé si ustedes sabían, pero la cárcel de aquellos tiempos no es la cárcel de estos tiempos. En la cárcel de aquellos tiempos, usted está por cuenta propia. Eso quiere decir en cuanto a alimentación, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a... No, usted va a ver cómo le llegan las cosas. Hay una enorme presión. Las condiciones del lugar no son condiciones como hoy, a pesar de que son duras hoy, cuando observamos en las noticias lo duro que está el sistema carcelario, pero no es comparable con aquellos tiempos. Las necesidades básicas se hacen en un huequito, ahí en ese cuartito chiquitito, ahí todos, el grupo que está encarcelado. Las situaciones son precarias, la situación es dura, es un cuarto oscuro, poco ventilado. Y aún así, este señor logra hablar en la carta de lo bueno que está sucediendo, producto que está en la cárcel. Logra ver algo bueno y un propósito impresionante, producto de la situación en la que está. No sé si lo pudieron ver en el último versículo. Habla con fe, habla positivamente. Ahora quiero llevarlos a unos versículos más adelante. El 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Mira la actitud, mira la perspectiva del sufrimiento. Ahora mira el 21, y esa es la conclusión que mueve su actitud. Versículo 21, siempre en el capítulo 1. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La primera idea que la carta nos muestra es que él habla desde una situación de enorme prueba. Lo que él está diciendo en capítulo 4 no es en el caso de que alguien
le pase cosas difíciles. No, es desde las cosas difíciles que le están pasando. Habla de su experiencia. Ahora, déjame llevarte al capítulo 2, porque eso dice lo que estaba pasando entre los filipenses. Entonces mira lo que dice capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Por qué dice eso? Porque eso no está sucediendo en los filipenses. Hay contiendas entre los filipenses, hay persecución, la iglesia está siendo perseguida, tienen problemas enormes y hay contiendas entre ellos. Las contiendas no solamente son entre personas poco conocidas, personas que apenas están visitando la iglesia, no, las contiendas es entre líderes reconocidos, de enorme influencia. Las contiendas posiblemente lo vuelve tan general, hasta hablando de todos, por favor, completen mi gozo, todos sean de un mismo sentir. Entonces es posible que en los hogares hay contienda, en los matrimonios hay contienda. Lo natural se está aflorando producto de la presión. Están pasando tan malos momentos que la presión puesta sobre ellos se está aflorando entre hijos y padres, entre esposos y esposas, entre hermanos y hermanas, entre líderes inclusive. Versículo 2:5 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios a algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y habla de la perspectiva de Cristo, de siendo quien era, actuó en humildad, sacrificándose por nosotros. Y hace el llamado a practicar la humildad a los filipenses. Capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Los filipenses, en sus problemas y contiendas, Pablo lee que lo que está sucediendo es que matrimonios, familias, líderes están poniendo su confianza en la carne y no en el Espíritu. El creyente puede vivir confiando en el Espíritu. Muy bien, capítulo 4. Hay dos hermanas que están teniendo un enorme problema la una con la otra. Se llaman Evodia y Síntique. Por la manera en la que lo describe, estos son mujeres prominentes, no solamente prominentes en su sociedad, en el pueblo, en la ciudad, pero dentro de la iglesia. Si se van a Hechos, si estudiamos esto el jueves, si se van a Hechos, pueden encontrar que cuando Pablo plantó estas iglesias en esta área, las mujeres tuvieron un enorme rol en la plantación de las iglesias, en el compartir el evangelio, en organizar el liderazgo de la iglesia. El jueves pasado pudimos ver el enorme, importantísimo rol que tienen las mujeres en el ministerio de la iglesia. Y atendimos preguntas y hablamos, y creo que fue muy rica la conversación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay contiendas entre estas dos hermanas. Pablo está leyendo, pone un ejemplo de alguien que está en contienda. Y lo que va a decir a partir del versículo 4 tiene que ver con lo que él lee es el problema. Lo que él lee es el problema en el corazón de Evodia y en el corazón de Síntique, representando al resto de la congregación que tienen problemas los unos con los otros. Dicho esto, entonces, el mandato es: estén firmes. Miren el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, así que, lo que está diciendo es una conclusión. Todo lo que les he dicho en capítulo 1, 2 y 3, así que estén firmes.
Cuando hablamos de estar firme, es de posicionarse para administrar algo que nos embate. Quiero que piensen en un barco. Ahora piensen en una gran vela frente a ese barco. Un mismo viento podría tomar ese barco, un mismo viento, con una dirección, pegando al barco, podría llevarlo a la derecha, a la izquierda, recto, ni a la derecha ni a la izquierda, sino para allá. Un mismo empuje puede tener diferentes efectos en un barco, en una vela. No sé si usted sabía, pero de lo que depende es de cómo usted posicione la vela. La persona que está en el barco, dependiendo de cómo posicione la vela, toma un giro completamente distinto. Dos barcos en el mismo lugar podrían ir en direcciones distintas. Dependen de cómo la persona que está allí posiciona la vela y administra el embate del viento. Esto quiere decir, otra manera de ponerlo más sencillo, si tú estuvieras frente a mí y esto es una fuerza que te empuja, si tú colojas tu cuerpo pandeado hacia la izquierda, te vas a ir a la izquierda. Si lo pones hacia el otro, te vas a ir a la derecha. Y si lo pones completamente plano, te vas a ir directo. ¿Tiene sentido? Es exactamente igual. Dependiendo de cómo nos posicionemos, cómo administremos el embate, va a tener un efecto distinto. Él está diciendo firmes. Administren firmes, estando firmes, conscientes de lo que está pasando, para que puedan administrar lo que les está sucediendo. Entonces, ¿cómo los filipenses entienden cómo es que hay que estar firmes? La primera manera en la que Pablo les dice estén firmes es con el Señor Jesucristo como su supremo gozo. Vean el versículo primero. ¿Cómo describen las palabras, el mandato en el versículo 4? Dice así: regocíjense en el Señor siempre. Saben, allí me sorprende algo, porque si nos vamos esta es la segunda vez que menciona regocíjense, lo ha mencionado versículos atrás, pero la diferencia aquí es que dice siempre y la segunda parte en el Señor. Entonces, lo que está haciendo esa frase, uno, siempre, es que no está dejando excepción. Hay circunstancias, hay situaciones, y dice que sin excepción, regocíjense en esa situación. Ahora, la segunda parte de la que habla es específicamente que es en el Señor. Eso quiere decir que está volviendo la centralidad de Cristo en la capacidad de poder tener ese gozo. Tiene un rol Cristo en la capacidad de poder regocijarse. Ese gozo depende de Cristo. ¿Tiene sentido? Esas son las dos características que veo en lo que está diciendo. Esto no es algo nuevo, esto es parte también de algo que Él ya ha enseñado. Vean como lo que dice el siguiente texto. Esto es Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Él quiere que los hombres presentes, Pablo, que los hombres presentes leyendo el texto, gloríen primariamente, supremamente a Cristo primero, que a cualquier otra cosa. Nuestro versículo dice que quiere que las mujeres que estaban leyendo el texto por primera vez encuentren su satisfacción primariamente, supremamente en Cristo Jesús primero. Que los jóvenes de la congregación que estaban leyendo encuentren su gozo en Cristo Jesús. Que los adultos mayores, que los niños, que las mujeres, los esposos, las hijas, los empresarios, los encuentren su gozo primariamente en Cristo Jesús, porque Cristo es su gozo supremo. Entonces la intención definitivamente, sin duda, para ti, para mí, es que estemos firmes haciendo a Cristo nuestro supremo gozo. ¿Tiene sentido? Ahora, no es lo mismo ver
verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Ahora vamos a hablar, él quiere hablar de bailar con ella. Y esto ha sido un tiempo difícil para mí en esta semana porque pareciera que a veces yo no estoy bailando bien con esa idea. Y quiero invitarte a reflexionar si tú también estás conduciéndote, siendo Cristo tu gozo supremo. ¿Qué es gozo? ¿Qué es gozo para ti? ¿Qué sería gozo para los filipenses? Gozo es entender que podemos aceptar con sumisión cosas bonitas, cosas difíciles, cosas felices, cosas no agradables, cosas que causan dolor. Porque podemos ver por encima de ellas a un Señor soberano en control. Gozarnos en lo bonito es fácil, aunque a veces no lo hacemos suficiente. Gozarse en lo difícil es lo que normalmente rechazamos. No es que estoy diciendo que normalmente nos es difícil, no, normalmente rechazamos, no nos gozamos en lo difícil. Culturalmente está promovido el que no hay por qué regocijarse en lo difícil. Y vean las películas, vean los libros, vean los temas, todo tiene que ver con que usted no es victorioso si realmente usted no puede ser feliz, si realmente usted tiene dificultades y situaciones difíciles. Y no es así. El gozo es justamente necesario la situación difícil. Permite someterse a Dios en la situación difícil, porque uno puede ver por encima de la circunstancia o situación. Puede ver a Dios en control, puede ver a Dios con propósito. Eso es el gozo. El gozo aquí no es una sonrisa, el gozo aquí no es una emoción, no en el capítulo. El gozo aquí no es temporal. El gozo aquí no es el fruto del Espíritu. El gozo aquí es lo que Dios hace en la persona, producto que está presente en la situación con la persona. Y la persona sabe eso y se goza en la situación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, en versículo 5 dice: la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Entonces piensa en esto. Estos versículos están correlacionados. Acaba de decir que hay dos hermanas en conflicto, ¿ok? Y dijo que estén firmes. Hey gente, ayúdenles, les dice. Ahora dice, regocíjense. Y la siguiente versículo dice que su bondad sea visible por los demás. Eso es justamente lo que no estaba sucediendo entre Evodia y Síntique. Ninguna de las dos, en medio de su contienda, estaban mostrando su bondad, haciéndola visible, no solamente la una con la otra, pero tampoco al resto de los hombres. Entonces Pablo lo que está diciendo es, la solución aquí es, regocijarse es, en medio de la contienda, mostrar su bondad. ¿Ojo lo que estoy diciendo? En medio de la contienda, en vez de contender, muestre su bondad. Le está diciendo, no contiendan en medio del conflicto, si es que Cristo es su gozo supremo. Si su gozo es supremo, no contiendan en la discusión. Muestren su bondad. Dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, lo que estoy diciendo es que es una petición. Si Cristo está haciendo el gozo supremo en la persona, a volverlo evidente en medio de la situación, volverlo visible por medio de nuestra bondad, porque el Señor está cerca. Porque el Señor está cerca puede implicar de que encontrarnos caminando fielmente es posible, pero no creo que sea eso. Creo que lo que significa es de que Él está presente en nosotros. Muestre su bondad porque Él está presente en nosotros.
viendo la situación, observando la situación. Entonces no es una cuestión de que viene y va a juzgar lo que hice bien o lo hace mal. No, es que aquí está, en medio de mi tentación de querer seguir contendiendo con esta persona que amo. Y lo que está diciendo es, si Cristo es tu gozo supremo, no contiendas. Muestra tu bondad en medio del conflicto. Ha venido diciéndolo, así como Cristo se humilló a sí mismo, no se despojó de quién Él era, no tomó quién Él era, Dios, sino que se dio en autosacrificio. Entonces aquí lo que viene, como vimos el jueves, es un choque entre autosacrificarse o autocomplacerse. Está hablando de conflicto, está hablando de contienda. Entonces, cuando, en resumen, en su primera sección está diciendo, si Cristo es nuestro gozo supremo, si es el gozo supremo de Fabián, si es el gozo supremo de Manrique, si es el gozo supremo de Gabriel, si es el gozo supremo de Carmen, de cualquiera de ustedes, está diciendo muéstrenlo, está diciendo demuéstrenlo. Y dice que la primera manera en que quiere que lo demostremos es siendo gentil, en vez de contender, en vez de contender al otro, en vez de replicar al otro, en vez de defenderme, en vez de atacar, en vez de reaccionar. Sea gentil. Sea gentil. Gentil es opuesto a responder. Gentil quiere decir no responder. Gentil quiere decir bajar la cabeza. Gentil quiere decir echarse para atrás y decidir no continuar la contienda. Gentil quiere decir recibir la ofensa. Que no se haga justicia por lo que en la discusión veo que yo debo defenderme o debo de pelear por no hacerlo. Cristo no se defendió, Cristo no exigió respeto, siendo Dios. Gentil en medio de la contienda. Me humilló, entonces lo humillo más, ¿no? Gentil. Me humilló, me dejo humillar. Acepto la humillación y soy como Cristo, gentil de vuelta. Dice también que renunciando a mantener una disputa con la otra persona es renunciando, no voy a pelearle de vuelta. No voy a defenderme, no voy a defender lo que es justo. No voy a hacer, ¿cómo se dice? Mis derechos. No voy a hacer valer mis derechos. Me irrespetó, yo tengo que defender, eso no es justo que me respeten. Gentil es no hacer cumplir mis derechos. No continuar la contienda. Por último, mostrarlo es no contender. Si uno viene de un contexto machista, lo que influencia eso es a maltratar, ignorar, ser insensible, atacar. Si uno viene de un contexto feminista, lo que va a hacer es contender, hacer valer sus derechos. Si uno viene de ninguno de esos contextos, lo natural en nosotros es tomar control. Aunque no venga uno de uno ni del otro, lo que uno naturalmente concluye por justo es hacer valer mis derechos. Cristo no hizo valer sus derechos, se autosacrificó. Y Pablo lo que está llamando increíblemente a hacer es a que la esposa contienda menos a su esposo, a que el esposo contienda menos a su esposa, a que el hijo contienda menos a sus padres y que los padres contiendan menos a sus hijos.
que los que son empleados de otros contiendan menos a sus patronos, y los que son patronos contiendan menos. Los que son profesores con sus estudiantes y los estudiantes con sus profesores. Que el pastor o los líderes o el liderazgo de la iglesia contienda menos con los otros miembros, y que los otros miembros entre ellos y con los líderes contiendan menos. En vez, decidan ser gentil como su Salvador. Sí, Cristo es su gozo supremo. Está rudo, ¿verdad? Eso es lo que me di cuenta esta mañana. Porque yo hubiera asumido que gentil es ser gentil, amable, ¿verdad? Eso no quiere decir que no te entiendo, no solo que lo hago amablemente, hacerlo respetuosamente. No, parece que el resultado, el antídoto para el problema es no hacerlo. Es matar, es deshacernos de esa necesidad de contender, que socialmente se nos enseña como un derecho. Y esto se vuelve sumamente difícil para mí. Porque no siento que yo, con toda la sinceridad, no siento que esté practicando esto como debería practicar. Y Cristo quiere que nos humillemos. Y Cristo quiere que lo copiemos. El esposo, cuando esté escuchando, más calladito, mejor, más bonito. La esposa, cuando esté escuchando y quiera, ¿sí?, menos palabras, menos reacción. Los hijos, cuando estén recibiendo instrucción, menos contienda, menos debate, menos problemas. Y en todos, cada quien en nuestros roles, gentil como Cristo. Ahora ven el versículo 6. Estén firmes, dice, dejando de preocuparse. Él sabe que hay depresión, personas deprimidas en la congregación por todo el tumulto de la persecución, sin trabajo, sin manera de poder comer, poder proveer, algunos en la cárcel. Vea, el que nos fundó está en la cárcel también. Hay un montón de necesidades. Solo piensen en un cristiano ahorita en Afganistán. Ahora piensen en un pastor en Afganistán en estos momentos. Todas las repercusiones que eso tiene para su vida. Vivir bajo esa tensión aflora la ansiedad, el estrés de qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con nuestra gente, qué va a pasar con la iglesia. Ya no nos podemos, ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Presión. Ustedes en sus circunstancias y en las mías, presión también, de una u otra manera. Y lo que quiere es, lo que Pablo está revelando, Dios dice, es que dejen de preocuparse, que nos dejemos de preocupar. Otra difícil de bailar con. Regocijarme y ser gentil, ahora es regocijarme mostrándolo sin preocuparme, sin ansiarme por la situación. Más difícil. Vean lo que dice Mateo 6, 31 al 34. Esto ya era una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y lo que hace Él es reafirmarla. Ahí te dejo esa sección porque es mucho más amplia, pero para leerte solamente esta parte, dice así, Mateo 6, 31, 34. Por tanto, no se preocupen, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Y con qué nos vamos a vestir? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pausa. O sea, los que no pueden tener gozo a Cristo como su gozo supremo, tienen este tipo de ansiedades. Él está diciendo, pero ustedes deberían ser diferentes. Ustedes pueden ser diferentes, han sido habilitados para ser diferentes. Que su Padre Celestial sabe qué necesitan de todas las cosas. ¿Ok?
pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. 34. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día sus propios problemas. Esto no está diciendo que no trabajemos. Esto no está diciendo que no tomemos decisiones ni planifiquemos. Esto está diciendo, si no se está mostrando el gozo de Cristo, tienes un problema. Échate para atrás, deja de hacer lo que estás haciendo y reorganiza, porque hay un problema. Entonces podemos trabajar sin entrar en el pecado de poner nuestra fe en esas cosas, en la carne, en producir, en proveer, cuando en realidad el que provee es Dios. Entonces pareciera que para nuestro Señor Jesucristo la preocupación es un indicativo de que algo está mal. No se está refiriendo a esa frase que en español a veces dicen, es que esa muchacha sí que es bien preocupada, ¿verdad? Ese tipo es bien preocupado, trabaja fuerte, estudia fuerte. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la preocupación que sale cuando usted está depositando su fe, su gozo, en la solución de esas cosas, en la provisión de esas cosas, en que salgan las cosas como usted las quiere o yo las quiero, no en como Dios las quiere. No estamos dispuestos a como Dios las quiere, tiene que ser como nosotros las queremos y por eso las trabajamos. ¿Saben? Hace no mucho, un amigo nos contaba a otros amigos de cómo su matrimonio estaba en crisis. Y él contando, él decía simplemente, mi esposa ya no quiere estar conmigo. Estoy sorprendido, ni siquiera me quiere dar una oportunidad. Y le pregunto, ¿por qué no? Y ella dice, porque yo no tengo un lugar importante en su vida. Ustedes, hijos, trabajo, solo trabajo, y yo no tengo un lugar ahí. Y estoy harta. ¿Por qué pongo este ejemplo? Es un ejemplo clásico de poner la fe, poner el gozo en ciertas cosas, y cuando lo hacemos así y no ponemos la fe en Dios, no tenemos control de las prioridades. Cuando el gozo no está en Dios, no hay control del equilibrio y de las prioridades. Cuando ponemos nuestro gozo en el Señor, se equilibran todas las cosas. Hay tiempo para la esposa, hay tiempo para los hijos, hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para la iglesia. Cuando el gozo es el Señor, el gozo supremo. Pero cuando no lo es, todo se vuelve nublado. Y cuando el Señor no está haciendo el gozo, entonces el gozo tiene que producirse. Las cosas me tienen que traer gozo, las personas me tienen que traer gozo, lo tengo que encontrar en algún lugar. Y entonces se desequilibró. Y eso es lo que le pasó a mi amigo. Y eso es lo que es representativo de lo que nos puede pasar a nosotros. La tentación viene por una preocupación. La preocupación, está diciendo Pablo, viene por una preocupación. Vean las preguntas de nuestro Señor Jesucristo en el texto: de qué voy a comer, cómo me voy a vestir, qué va a pasar mañana. La tentación viene en forma de pregunta. Y Él dice, no se preocupen, no se preocupen. Entonces, hablemos de preocuparse. Leí varios señores expertos, digamos, en lo que está tratando de decir el texto, y definían preocuparse, ansiarse, digamos, a lo que se está refiriendo ahí en la siguiente manera. La primera, un cuidado acosador sobre las cosas y personas. Entonces, este es el tipo de preocupación o ansiedad que, un ejemplo, en la relación matrimonial, en la comunicación, ¿verdad? Es un
parece como cuido, pero en realidad es control. No quiere controlar a las situaciones, las personas, lo que dice, lo que hace. Pero es acosador. Pone contra la pared. No permite respirar, es asfixiante. ¿Tiene sentido? Y todo motivado por una preocupación, un estrés, unas ganas de resolver, porque el gozo está puesto en eso, que se solucione, que se haga bien, en que no actúe así. Es típico de nosotros los papás sobre los hijos, con su comportamiento. Nos importa a veces y nos enfocamos más en el comportamiento, no en el corazón. Además, no nos preocupa el corazón, por tal que lo deje de hacer lo que está haciendo, porque ni siquiera le dedicamos tiempo a tratar de ver qué es lo que está en el corazón del hijo sucediendo, y exigimos cambio de comportamiento, ¿verdad? Es algo que simplemente va más allá de la medida, ¿verdad? Puede entre hermano y hermana, el hermano mayor con los hermanos menores, él quiere que los hermanos menores no estén en peligro y no se puedan herir, y es una preocupación de alguna manera que pasa el límite, porque el gozo no está siendo el Señor, el gozo está siendo esa situación y que se suceda como él o ella quiere que suceda. El pastor podría hacer esto, preocuparse por las ovejas a tal manera que se mete en las vidas de las ovejas, y creo que aquí todos lo hemos experimentado o visto, y vemos abuso de autoridad o abuso de poder eclesial, y todo porque viene en forma de preguntas, de tentación, de querer controlar, de querer resolver. Eso en el mejor caso cuando la preocupación es real. Lo podemos ver entre también hermanos en la iglesia, donde se tratan de cierta manera, motivados, siendo tentados, su gozo no está siendo supremo Cristo, y ven los pleitos y las contiendas entre las personas. Otro señor dice, es un intento por sostener la carga del futuro uno mismo, la que hace trabajar de manera desmedida, la que invita. Nosotros aceptamos. Al creyente no lo obliga a nadie. Es libre de decir no a lo que no es agradable a Dios. Esto está hablando de realmente lo que muestra es que en nuestra batalla estamos tratando de cargar nosotros la solución. Cuando discutimos con otros, a veces simplemente hemos tomado la responsabilidad de resolver, de que se haga justicia, de que se haga el bien, y yo tengo que asegurarme de que esto resulte bien y salga bien. De que esté bien conmigo, bien, y si no, hágase no. Pero ahí empieza la contienda. Otro señor dice, ansiedad irracional sobre las cosas que uno no tiene control. Yo no puedo controlar el comportamiento de mis hijos. No puedo. Voy a intentarlo, pero no puedo. No tengo control verdadero. Dios no quiere que lo tenga sobre el comportamiento de mi esposa. Yo no tengo, ni Dios quiere que yo tenga el comportamiento de los miembros de la iglesia Familia de Fe. No tengo control. Ahora, yo soy el que a veces me convenzo que en alguno de esos tres roles podría tener control, y a veces lo deseo de todo corazón. Ustedes tal vez tienen el mismo sentimiento hacia mí o entre ustedes. Esa es nuestra naturaleza. Preocupación, ansiedad. Y Pablo está siendo claro: regocíjense en el Señor siempre. Por nada estén afanosos. Dice, por nada estén afanosos. Dice, regocíjense en el Señor, no se preocupen. Regocíjense en el Señor, nada de cuido acosador, nada de intento de volver a funcionar como Dios, nada de ansiedad irracional entre ustedes que los mueve a la contienda.
sin contender. Lo difícil de esto es de que lo que está diciendo es de que no seamos peleadores, no seamos luchadores, no seamos pleiteros, que no seamos conflictivos, que no seamos pendencieros, que no nos sintamos orgullosos de defendernos o de atacar o contraatacar, que no peleemos, que casi nunca peleemos, es lo que está diciendo. O sea que entre más manso, entre más apacible, mejor. ¿Sí? O sea, a mí, les no dije nada. Cuando era yo chiquitillo, yo era así flaquititico y chiquititillo. A todo el mundo se le ocurrió crecer primero que yo. Y entonces me bulliaban. Entonces mi papá, un día que llegué, ¿verdad? Y le dije, me metió en karate. Bueno, de hecho nos metió a todos en karate. Creo que, no sé, si mami estuviera aquí me corrige la edad, pero creo que era como los 5 o los 6. Y de ahí en adelante todos los años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que me volví reactivo. Eso es lo que pasó. Atleta, sí, pero reactivo. ¿Ve por qué? Me enseñaron a reaccionar. Lo que me he dado cuenta es que hoy ya no es necesario ser entrenado en una arte marcial o en boxeo o en algo para volverse reactivo. ¿Verdad? Nada más usted vea películas y vea libros y vea relaciones con otras personas en el trabajo y en la sociedad. Vaya cursos de manejo de conflictos. Es más, toda la sabiduría humana que hay alrededor de nosotros y nos llama a ser reactivos. No a administrar, pero a reaccionar. Y Dios en este pasaje nos está diciendo que necesitamos eliminar esa manera de ver, de que entre más reactivo mejor y más gallito, más fuerte, bueno de carácter. No, entre más reactivo, más débil de carácter. Entre más explosivo, explosiva, más débil. No tiene a Cristo como su supremo gozo, se comporta como los paganos, como los gentiles, está diciendo Él, que se ansían y se preocupan por todos. Dios quiere en esta mañana llamarnos a ser esposas mansas, sumisas al Señor, bajando la cabeza en sumisión y al Señor, y evitando el pleito. Y a los esposos nos está llamando en esta mañana a no contender, a no defendernos, a no machacar, a no hacer nuestro punto, a no pelear, a no contender, a eliminar eso. Que sea excepciones cuando contendemos, no la norma. A los hijos, todos aquí presentes, nos está llamando a no contender con nuestros hermanos, no chocar, no pelear, no defendernos, no controlar. A los papás nos está llamando en esta mañana a no contender con nuestros hijos, a no provocarlos, a no pelear con ellos, no en el nombre de la disciplina y no en el nombre de Dios, a no pelear y a no contender con ellos, a lograr discernir cómo paso la enseñanza sin contender y pelear, cómo transmito la disciplina que tengo que poner en implementar sin pelear y contender, a buscar otras maneras que la de pelear y contender. A los miembros de iglesia nos está pidiendo de que no peleamos entre nosotros, de que cuando recibimos una presión no contendamos, seamos mansos. ¿Usted se acuerda de don Ramón? A ver, ¿sí se acuerda de don Ramón? Don Ramón decía, manso, pero no menso. Yo creo que debemos ser mansos, y el que es manso es sabio. La que es mansa es sabia. La sabiduría de Dios nos está diciendo en esta mañana que el apacible, el manso, el que no contiende, el que no humilla, ese está practicando la sabiduría de Dios y
Cristo está siendo su gozo supremo. Miren 1 Corintios 7:32. Quiero hablar a los solteros aquí presentes. Mas quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Esto lo hemos estudiado en el pasado, hace mucho tiempo, pero estudiamos toda esta sección de cómo el soltero puede alabar, adorar a Dios. Y voy a resumirlo en pequeñito. Hay muchas presiones, me recuerdo, muchas presiones que uno se coloca en la soltería. Otras se lo ponen las personas. Yo me casé mayor, me casé de 30. Y en los últimos 10 años, todo el mundo venía, me volvía a ver y me decía, ¿no se ha casado? ¿Verdad? Y ponían la presión, ¿verdad? La presión que yo tenía y me ponían la presión, ¿verdad? Yo también tenía deseos, tenía metas y las tuve desde que estaba como desde los 8 años, ya quería tener familia. ¿Verdad? Uno como soltero, metas de trabajo, metas de profesión, metas de familia, metas de relaciones, de hobbies, de todas las metas que uno puede tener. Los que estamos aquí, que ya no estamos solteros o que somos, ¿verdad? Entendemos, nos recordamos. Pablo en esa sección dice, usted soltero está en un estado diseñado por Dios, que es una bendición. No es un estado ni para que usted desee deshacerse de, ni para que los demás lo estén invitando a que se deshaga de. Todo lo contrario, disfrute su soltería en el servicio al Señor. Y en esa sección claramente está enseñando que los que estamos casados no podemos servir al Señor de la manera en la que el soltero lo puede hacer. Y en esa sección está diciendo, porque ellos tienen más tiempo. Yo tengo que ocuparme de mi señora, de mis hijos, ¿verdad? Pero el soltero está diciendo ahí que puede perfectamente tomar ese tiempo. No está volviendo esas acciones de tiempo para el hijo y para la esposa como algo malo, pero está diciendo, ustedes tienen tiempo, utilícenlo para servir al Señor. Dejen de preocuparse. Dejen de preocuparse. Si la relación que he deseado no ha venido, si la profesión que estoy tratando de desarrollar para ver si puedo proveer en un futuro no he terminado. No se preocupen, dice Pablo. Vean lo que dice. Mas quiero que estén libres de preocupación, que el soltero se preocupe por las cosas del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, preocúpense por conocer al Señor. Usen su tiempo para conocer al Señor, para servirle al Señor. No se preocupen por deshacerse de su soltería, porque es diseño del Señor, regalo del Señor. La soltería es un regalo del Señor. Administrela mientras la tienes. Y no es porque no vas a ser feliz cuando ya no la tengas, no está diciendo eso Pablo. ¿Verdad? Sí vas a tener un poco menos de tiempo, pero no está diciendo que vas a ser feliz. Aprovecha la soltería, no te quieras deshacer, espérate que el Señor traiga la situación, la persona, la relación, la disposición, cuando puedas hacerlo bien, ¿verdad? Desháganse de esas cosas que dicen como me deja el tren, como ¿verdad? Yo quiero, esta es mi oportunidad por esa persona y si no se preocupen por esas cosas, no salgan a buscar por esas cosas. Se lo dice alguien que salió a controlarlo y que entre más lo controlaba, más se golpeaba o más golpeaba a otros, porque el gozo no estaba siendo Cristo mi supremo gozo en mi vida. Hasta que eso se sentó, el Señor resolvió. Entonces, les digo de todo corazón, no se estresen por esa parte, no permitan la preocupación, gocen sirviendo y conociendo al Señor. Más bien oren, dicen, el antídoto, el primer antídoto es orar. Versículo 6 dice,
Por nada estén afanosos, antes todo, mediante oración, súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Versículo 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la alternativa, según Pablo, a la preocupación? ¿Cuál es la alternativa que me permite mantenerme equilibrado entre tanta preocupación y ansiedad? Bueno, orar. Orar. Ahora, no creo que se esté refiriendo a agarrar un papel, escribir mis necesidades y decirle a fulanito, ¿ora usted por mí por esto? No creo que se esté refiriendo a eso. Es a la acción personal, es a la acción corporal, es a la acción eclesial de orar en lo privado y los unos por los otros. El antídoto de la preocupación, cuando estás preocupado, cuando estás ansiosa, cuando estás preocupada, es orar. Es que oren por ti o es que tú ores por otros. Cuando Cristo está haciendo el gozo supremo, oramos ante la preocupación, pedimos que oren por nosotros. Venimos a que oren por nosotros. Vamos a orar por otros. No es un mensaje de texto, ¿puedes orar por mí por esto? El mensaje de texto responde, sí, ya oré por vos. Es el encuentro de dos personas físicamente para que el uno ore por el otro. Para que un grupo de 5 ore por uno, para que un grupo de 10 ore por uno o por una. Es venir yo y en mi postura sentarme a orar y conversar con el Señor. También en lo individual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él habla de 3 descripciones sobre orar. Hoy estamos aprendiendo sobre orar. Recordémonos sobre orar. Número 1, en todo. Toda preocupación debe terminar en oración. Número 2, con acción de gracias. Número 3, dada a conocer sus peticiones delante de Dios. Esta es una actitud, agradecer por el dolor que estoy sufriendo, si es lo que me está preocupando. La pérdida, venir y agradecer, agradecidos por la pérdida que estoy teniendo. Número 3, es darle al Señor toda la información sobre mi preocupación, es decírsela vocalmente, toda la información. Miren lo que dice, sea dada a conocer, díganselo, lo que necesita, su petición, su dolor, delante de Dios. No dice, don Hernán, usted podría estar orando por mí, por favor. No dice, venga delante de Dios y ore al Señor y pídale, cuéntele, expóngale y agradézcale que está en esa situación. Agradézcale que está en control. Orando en todo, orando con acción de gracias, orando dándole a conocer todo. Vean 1 Pedro 5, 6 al 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La poderosa mano de Dios. Nuestras ansiedades las depositamos en la poderosa mano de Dios. Eso quiere decir que poderosamente puede administrar esa preocupación y ansiedad. Durante casi 12 años de ser empresario en la construcción, nosotros decidimos que no íbamos a trabajar los domingos, porque permitíamos que las personas fueran a la iglesia. Esa era nuestra convicción. Durante 11 años, el sábado como a las 5 de la tarde, pero no podríamos trabajar aunque sea un par de horitas el domingo porque ya estaba uno preocupado y teníamos que venir. Habíamos generado una confesión
no vamos a hacer a las personas trabajar los domingos. No importa quién. Hasta cuando íbamos mal para lograr una licitación, digamos, un presupuesto específico. Y nos tallamos: el domingo el creyente está en la iglesia. El domingo el creyente está descansando en la iglesia, en el Señor, porque su gozo supremo es el Señor. Claro, la tentación venía en todo, el lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, hasta el mismo domingo en la mañana. Todavía uno está pensando si la única manera de deshacerse de esa, mis hermanos, era venir y arrojar la ansiedad sobre el Señor para que cuide de que tal vez no íbamos a lograrlo. Tal vez no íbamos a lograrlo sin las horas del domingo, pero Señor, tú eres responsable ahora de mi preocupación. Usted es poderoso, usted hágase cargo de ella. Y las echábamos y las arrojábamos en él, y cero pensar en eso el domingo. Se acabó. No más ansiedad sobre ese tema. Orad sin cesar, sin parar, está diciendo Pablo. Orad sin parar. Vean esta definición de oración. ¿Qué es oración? Es conversar con Dios, es traerle nuestra súplica, es darle toda la información al creador de todo, a nuestro Padre que puede escucharnos, que quiere escucharnos, que puede entendernos, a quien le importamos y que nos responde para que no nos hundamos en esa preocupación. Él resuelve, Él trabaja sobre nuestra situación. Nunca nos vamos a hundir en esa preocupación. Necesitamos trasladársela a Él. Este es un señor reconocido, un teólogo. Lee conmigo esto que dice él. Mira la descripción. Orar es darle la alabanza a Dios por la situación tal y como es, porque Él es poderosamente Dios. Este es el inicio del final de la preocupación. Estar ansioso significa que sufrimos y gemimos buscando ver algo. Acción de gracias significa darle la gloria a Dios en la situación, haciendo espacio para Él en la situación, trayendo nuestro cuidado a Él para que ese quede bajo su responsabilidad. Nuestro cuidado, el cuidado de nuestra preocupación, es trasladar nuestra preocupación a Él para que Él la cuide, Él administre y Él la resuelva. No se la puede traer de vuelta a uno, ¿verdad? Tiene que arrojarla y dejarla ahí. Algunos nos confundimos a veces. Así es como las preocupaciones que nos molestan se acaban. Las abrimos al Señor y las extendemos frente a Él para que Él las administre. Eso es una oración. Esa es una oración y eso es un antídoto. La oración responde a dos preguntas. ¿Cómo podría hacer frente a esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Cómo la responde? Bueno, yo diría que ¿cómo podría hacer frente a esto? Bueno, el creador de todo y administrador de todo está en administración de esto que yo no sé cómo voy a poder resolver. Él es capaz de resolverlo. Y si no lo resuelve, es porque usted y yo no necesitamos que sea resuelto. Número 2, ¿por qué me sucede esto a mí? Porque Dios lo quiso así. Porque nada sucede si no es en el control y la sabiduría de Dios. Dios permite que sucedan cosas difíciles. Necesitamos poder aceptar la soberanía de Dios en los momentos difíciles y pensar de que podemos agradecer el momento difícil. ¿Cuántos padres aquí no contemplaríamos una vida gozosa si el Padre se llevase a nuestros hijos? ¿Cuántos hombres y mujeres aquí no contemplaríamos gozo genuino posible si perdiéramos nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestras profesiones, si no pudiéramos proveer más?
y vemos como algo sumamente difícil pensar de que nos vamos a vivir una vida gozosa. ¿Cuántos de aquí pudiesen pensar que si no se llegan a casar no van a poder ser gozosos en sus vidas? Y ahí pruebas qué tan supremo es el gozo tuyo en Cristo. Pablo y Dios quiere que Cristo sea nuestro gozo supremo. Por último, la paz de Dios entonces puede venir a estar con nosotros y entre nosotros cuando Cristo es nuestro gozo supremo. Dice el versículo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones, sus mentes en Cristo Jesús. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de tener la paz de Dios? Hacer a Cristo nuestro gozo supremo. El jueves vamos a ver el segundo secreto de cómo recibir y vivir en la paz de Dios el jueves. ¿El mismo canal? ¿La misma hora? No, no es la misma hora, es el mismo canal, pero el jueves por Zoom, y vamos a ver los siguientes versículos. Esa es la segunda manera de cómo obtener la paz de Dios. Pero aquí lo que está diciendo describe la paz de Dios de tres maneras. Primero, es sobrenatural. La paz en la que vivimos es algo sobrenatural. La segunda descripción que da dice que cuida lo que sentimos, lo que va a pasar con nosotros, permanecemos en un estado seguro. Y por último, dice que las mentes las mantiene fijas en Cristo Jesús, poniendo primero a Cristo Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, está siendo Cristo hoy tu gozo supremo. Y debo de decirles que esta semana me he dado cuenta que no en muchas áreas en mí. Con respecto a ciertas situaciones, no lo está haciendo. Porque no veo eso en ciertas cosas en mí. Ahora quiero preguntarte, ¿y tú cómo estás? Porque Dios desea en esta mañana Él ser tu gozo supremo. Oremos. Padre,